Bueno, buenas tardes, bienvenidos. Como habrán visto por ahí, vamos a charlar con Damián Berseñasi. Es una charla en el marco de entrevistas que hacemos en Activo Ambiental, un micrositio que surge de la alianza entre Tiempo Argentino y Fundación Rosa Luxemburgo. La idea es crear un espacio para darle visibilidad a estos temas, a la defensa de nuestros recursos naturales y también, si se quiere, ayudar, contribuir a cambiar esta realidad que está bastante complicada. Eh, si les parece, me dijeron que es clave hacer tiempo para que la gente se vaya sumando. Es mi primer vivo, no tengo ni idea cómo se hace. Así que, por lo pronto, si les parece, vamos a hacer tiempo. Les voy a contar un poco quién es Damián. Que el problema con todos los científicos es que tardás un montón en decir lo que hacen porque tienen demasiados títulos. Así que los voy a leer, sepan comprender, así no me equivoco. Bueno, Damián es médico y dirige el Instituto de Salud Socioambiental en la Facultad de Ciencias Médicas de Rosario. También dirige la carrera de Medicina en la Universidad Nacional del Chaco Austral en Sáenz Peña. Además es miembro fundador de la Unión de Científicos Comprometidos con la Sociedad y la Naturaleza. Por si fuera poco, Damián habló en la ONU y ante el Parlamento Europeo sobre la relación directa entre el incremento de tumores, malformaciones y abortos prematuros con el desarrollo del modelo agroindustrial en la Argentina. Y expuso ante el Tribunal Internacional Monsanto en La Haya, donde denunció a la multinacional por violaciones a los derechos humanos, crímenes contra la humanidad y ecocidio. ¿Qué tal, no? Pavada de invitado tenemos. Voy a buscarlo, a ver si está por ahí. Espérenme. Vamos a ver. Que me acompañe la suerte y la tecnología. Damián, ¿está por ahí? Hola, hola. ¡Oh, qué alegría escucharte! Me acabas de hacer el hombre más feliz de la Tierra. Pensé que se me iba ¿Cómo a andás, Gastón? complicar. Pensé que iba a quedarme hablando solo y haciendo tiempo. ¿Cómo estás? Pero muy bien, ¿cómo estás vos? Bien, Qué acá. alegría también, y qué alegría también poder conectarnos así, ¿no? Por ahí hemos hablado por teléfono, pero ahora ya podemos vernos, aunque sea de esta manera. Por supuesto, la verdad que me da un gusto charlar con vos. Hace tiempo que tenía ganas de hablar de varios temas. Como sabés, esta es una excusa, como, mejor dicho, la idea es hablar un poco sobre ciencia digna. Pero, ¿qué te parece si mientras la gente se va sumando, me contás un poco cómo estás viviendo la pandemia? ¿Cómo la estás llevando? La verdad que es muy, digamos, en primer lugar tengo que decir que yo soy un privilegiado como pocos en este país porque mi trabajo como docente en la universidad pública, más allá de que los salarios son, desde mi punto de vista, son muy malos, eh, al menos estamos cobrando del 1 al 10 de cada mes nuestro sueldo, cuando muchos argentinos y argentinas no están pudiendo acceder a eso, ¿no? Entonces, uno no puede dejar de reconocer ante tu pregunta que la, la forma en la que transitamos la pandemia está también atravesada por la tranquilidad de saber que tenemos con qué pagar la comida a fin de mes. Claro. Y eso no es poco en estos tiempos. Más allá de eso, claramente hay mucha angustia por un lado, porque esta situación parece no acabarse nunca, ¿no? Es como un cuento de que siempre tenemos que seguir esperando algo más para poder resolver este problema que ha generado el extractivismo, que ha generado un paradigma mercadocéntrico, un paradigma que ya ni siquiera es antropocéntrico, o sea, porque ha corrido hasta al hombre del centro para poner en el centro el mercado. Y esto es algo que no se está agendando desde mi punto de vista. Nosotros cuando empezaba la pandemia escribimos un artículo donde hacíamos este juego con las metáforas y hablábamos del Titanic, ¿no? Donde nosotros entendemos que si estamos como algunos decían en ese momento, que estábamos en el mismo barco, era cierto que no todos estábamos en el mismo nivel del barco, y algunos tenían camarotes de primera con acceso a los salvavidas, y otros estábamos como Leonardo DiCaprio en la película en el subsuelo, ¿no? Entonces en la cuarta bóveda y condenados a que nos cierren las puertas de la salida
para que no le disputemos los salvavidas a los que habían podido pagarlos. Entonces me parece que eso también expresa la, la situación socioeconómica mundial, no de nuestro país, sino mundial, en la que tuvimos que encontrarnos y afrontar esta situación pandémica a partir de la transformación en patógeno para los seres humanos de un virus que es parte de una familia que tiene 50 virus, de los cuales solamente 7 son dañinos para los seres humanos. Entonces, Claro. no es que son los coronavirus, es este coronavirus junto a 6 primos más, digamos, en una familia de 50 primos, estos 7 se han vuelto agresivos para los seres humanos en los últimos 10 años. Lo cual Claro. también tiene que hacernos pensar, ¿no? Porque si coronavirus hay desde hace mucho tiempo en el planeta, que en los últimos, a ver, que en este siglo, en lo que va de este siglo, que son nada más que 20 años, hayan aparecido 7 coronavirus dañinos para los seres humanos, debería hacer que reflexionemos respecto a qué es lo que hemos hecho para que el mundo se haya transformado en un lugar tan peligroso para algunos. Y digo para algunos porque tampoco es cierto eso que se decía, que el coronavirus nos ataca a todos por igual. Porque los pocos estudios científicos que se han hecho en lo que va del tiempo que hace que estamos conviviendo con el COVID-19 o con el SARS-CoV-2, ¿tá? Y digo, los pocos que se han hecho en serio, desde el punto de vista de la epidemiología crítica, no contando muertos, sino diciendo, a ver, ¿quiénes eran las personas que murieron? ¿De dónde venían? ¿Cómo vivían? ¿Qué condiciones socioeconómicas tenían? Para poder saber realmente a quiénes está afectando el coronavirus, han identificado con claridad que los que más han sufrido y los que más sufren el impacto del COVID-19 son las comunidades más empobrecidas, son los grupos socioeconómicos más atravesados por la pobreza, que tienen obviamente menos capacidad de adquisición de bienes y servicios que le permitirían enfrentarse o encontrarse con el coronavirus en una situación inmunológica mucho más contundente y mucho más fortalecido. No sé si soy claro, Gastón, con esto, ¿no? Fue Entonces, clarísimo, eh, sí, sí, digamos, es una, si se quiere, una constante, ¿no? Que siempre los más vulnerables sufren el costado más crítico de este sistema de producción, digo, donde parecería que se enriquecen unos pocos a costa de la inmensa mayoría. Vos sabés que en este contexto de pandemia, en un país que se está prendiendo fuego además, ¿no? Si se quiere, se ha un poco mirado el lado bueno de las cosas con respecto a este grado de mayor participación ciudadana, mayor concientización. Es decir, con el tema de los incendios y un poco también pasó con el acuerdo con China por la instalación de mega granjas de cerdos acá, que de alguna manera esa preocupación que era como de nicho, como de los ambientalistas o de las organizaciones, parece que se ha extendido, ¿no? Como que la sociedad en general se ha mostrado de alguna manera en contra de estos proyectos. Te pregunto, ¿alcanza, digamos, con la participación ciudadana, con la cuestión de condenar socialmente, si se quiere, que se incendie el país o hay que hacer algo más? mira, en principio, opa, se cayó esto justo. Aprovecho No, sí, para por comentarte favor, nosotros un infarto. el lunes de esta semana publicamos un informe técnico que hicimos como Instituto de Salud Socioambiental sobre el impacto que tiene en la salud la destrucción por incendios de los humedales, ¿no? Yo vivo en Rosario, una ciudad que está atravesada por el vínculo con el río Paraná y los humedales y que ha sido testigo paradójicamente, desde prácticamente el principio de este año, pero fundamentalmente desde el inicio de la cuarentena, cuarentena que tuvimos y tenemos que hacer por un virus que tiene un gran impacto negativo en la salud y fundamentalmente en las vías respiratorias, y resulta que hemos sido testigos de cómo se ha destruido el humedal del delta paranaense, el delta del río Paraná, frente a Rosario particularmente, de una manera atroz. Realmente esto es lo que se denomina y lo que se conoce como ecocidio. Esto es la destrucción casi irreversible de un sistema vivo que es clave para que los seres humanos podamos transitar nuestros ciclos vitales
y que en función de la voracidad de la agroindustria y de la especulación inmobiliaria se ha destruido por las llamas de una manera, además con una complicidad por parte de los estados, provinciales, municipales, que es atroz. Que nos digan tenemos que estar confinados por el coronavirus para evitar el daño en la salud que nos genera este virus y al mismo tiempo nos obliguen a respirar un aire cargado de sustancias tóxicas, de gases de efecto, que además genera gases de efecto invernadero, pero que genera irritación, que dificulta la oxigenación de nuestra sangre, que pone en riesgo la estructura genética de las próximas generaciones, que aumenta los riesgos de abortos. Digo, todos esos son impactos del incendio de los humedales directos en la salud humana, sin contar lo que significa para la salud humana perder las casi 300.000 hectáreas que se perdieron del humedal del Entrerriano, en términos de filtros de agua, de lo que significa el sistema del humedal como filtro de agua, como purificador de aires, como alojamiento, como casa y ecosistema de las cientos de especies que allí viven, ¿no? y que requieren de ese territorio para poder seguir viviendo. Y hablo solo del humedal, que es lo que me toca a mí enfrente y estoy viviendo. Lo cierto también es que en Argentina está en llamas, América Latina está en llamas, Sudamérica fundamentalmente, me corrijo, el cono sur está en llamas. El cono sur que está siendo observado con gran voracidad por la especulación agroindustrial de los commodities transgénicos adictos a venenos, que ya el año pasado hizo arder gran parte del Amazonas, destruyendo entre otros los ríos voladores, que son fundamentales para poder garantizar los caudales y los ciclos hidrológicos de ríos como el Paraná. Entonces ahora tenemos sequía en el Paraná que se adjudica al cambio climático como si no tuviese nada que ver con la destrucción que se hizo el año pasado del humedal brasileño, de lo que fue la selva amazónica, que destruyó los ríos voladores de allí, y que hoy continúa a la par del incendio en nuestro ecosistema, el incendio en Córdoba, el incendio en el norte de nuestro país, que son todos estrategias que tiene, como dije antes, la especulación inmobiliaria en algunos casos, y fundamentalmente la agroindustria transgénica adicta a venenos, que también viene de la mano de la ganadería, porque, a ver, hoy necesitamos que la isla se transforme en un gran pastizal, porque el lugar donde antes teníamos el ganado en los territorios firmes es utilizado hoy para la siembra de commodities transgénicos dependientes de agrotóxicos, que después son guardados en silobolsas o son acumulados para especular, o sea, no solo con dinero en billetes, sino con granos, y exigirle a un gobierno, presionar a un gobierno que tiene que tomar decisiones políticas económicas para que les baje retenciones a los especuladores que están boicoteando la posibilidad de que el país salga de la situación de crisis que tiene y que además lo están haciendo en base a la destrucción de los territorios. Digo, esto me parece que hay que decirlo, porque en un contexto de pandemia donde todos tuvimos que encerrarnos para cuidar nuestra salud, insisto en esto, pero los que pudieron seguir funcionando fueron todos, absolutamente todos los rubros del extractivismo y de la destrucción del territorio, que son los responsables de los cambios que hicieron posible la aparición del COVID-19 a nivel mundial, realmente resulta como mínimo preocupante. Y claro, en ese contexto yo tomo lo que decís vos, ¿no? Creo que es muy importante la movilización popular, creo que es muy importante la reacción que hubo en muchos casos, lo de Rosario con la multisectorial de humedales que se genera y la movilización que hay de la sociedad es conmovedor por un lado, pero al mismo tiempo indignante, porque que tengan que ser un grupo de voluntarios, de vecinas y vecinos que no están preparados para eso, los que salgan con fuentones a apagar el fuego en las islas, después de 7 meses de arder el delta. Me quieren hacer creer que el gobierno de Entre Ríos, que el gobierno de Santa Fe, que el gobierno nacional, que la justicia no son capaces de identificar de quiénes son esos terrenos y de decirles, señores, esto es sencillo, tierra incendiada, tierra que no se puede hacer, no se puede ocupar ni para ganadería, ni para agroindustria, ni se puede vender, ni se puede lotear por 30 años. Y entonces ahí vamos a ver cómo enseguida se terminan los incendios. Si nosotros decimos tierra incendiada, no se puede hacer nada más que dejar que se recupere por 30 años, se terminan los incendios. Si decimos, si incendiar el humedal es un delito, cualquier actividad productiva que se haga sobre ese terreno incendiado, o sea, ese terreno que se genera a partir, que tiene esas condiciones a partir de un delito, debe ser considerado un delito. De la misma forma que si yo compro un auto con plata que obtuve gracias a vender droga,
tengo que ir preso porque usé plata, digamos, de la droga para comprarme el auto. El que usa plata que se genera a partir del incendio del humedal para poder hacer su negocio debería ir preso con la misma lógica. La ley existe. Lo que no hay es decisión política de frenar el ecocidio, lo que no hay es decisión política de cuidar la salud de los territorios, la salud de los ecosistemas, porque no hay decisión política de cuidar la salud de nuestra población. Hay decisión política de cuidar la salud de algunas corporaciones y nada más. Está clarísimo y la verdad que los argumentos vos los enumerás y habrá mucho más. Pero viste que está aquello de instalar que lo ambiental va en contramano del progreso, ¿no? Eso que se dijo hace unos meses de ambientalismo falopa. También estoy pensando en esa idea de que hay dos bibliotecas, ¿no? Que parecería que hay estudios científicos que dan cuenta del daño ambiental del actual sistema de producción y habría otros estudios que lo desmienten. ¿Cómo desmantelamos este pensamiento o este argumento, esta idea que nos quieren vender? Mira, lo de las dos bibliotecas es una falacia que nosotros ya hemos desmantelado y desmontado con el tema de la agroindustria de transgénicos dependientes de venenos. O sea, cuando se nos dijo en el año 96, se va a instalar este modelo que va a salvar al campo en Argentina y que va a hacer que usemos menos venenos y que va a garantizar mayor productividad y va a eliminar el hambre del mundo. Y 30 años, y además va a cuidar el suelo, porque la siembra directa viene para cuidar el suelo. Y 30 años después, APRESID organiza su congreso con el título de ahora sí vamos a cuidar el suelo, después de 30 años de haberlo destruido, cuando 30 años después no solamente no se disminuyó el uso de agrotóxicos, sino que se incrementó de la manera en la que se incrementó, además se incrementó, creció más de un 100% el uso de agrotóxicos en nuestro país desde el año 96 hasta hoy. La superficie de producción de siembra creció un 50% nada más, y la productividad de los territorios un 26%. Estos son datos oficiales del Ministerio de Agroindustria, ahora de Agricultura. Entonces, eso, digamos, ya no es cierto. En el mundo, ya se sabe, y la misma FAO está planteando que no es la agroindustria de commodities transgénicos dependientes de venenos la que va a disminuir el hambre, sino la producción agroecológica de los pequeños campesinos y los pueblos indígenas. Entonces, todo eso sirve para desmontar, pero además está la falacia de los científicos, los trabajos científicos que dicen que esto es así. En el caso específico de agrotóxicos, Gastón, no hay un solo trabajo científico construido por científicos de verdad, libres de conflicto de interés, sin financiamiento ni vinculación alguna con las corporaciones, que haya podido demostrar que el cóctel de químicos que se usa en nuestros territorios no es dañino para la salud. No hay un solo trabajo que lo haya podido demostrar. Y los trabajos científicos que hay, que se han hecho desde la ciencia digna, los trabajos científicos que se han hecho sin conflictos de intereses, los trabajos científicos que han hecho equipos de científicos que no están adentro de las universidades viendo cómo hacen los deberes bien para que las corporaciones después les paguen las becas o los subsidien a sus becarios para que sigan haciendo carrera en esas corporaciones. Los trabajos de científicos de verdad, todos, el 100% han demostrado que el modelo, el paquete tecnológico de transgénicos asociados a agrotóxicos son dañinos para la salud. Por tanto, no hay dos bibliotecas. Hay una biblioteca científica y hay un revistero de pasquines de las corporaciones que se pone como en las salas de espera de los consultorios para que la gente pase el tiempo y crea que la vida pasa por ahí. Pero biblioteca científica, de la ciencia de verdad, de la ciencia que puede ser replicada y puede ser refutada o no en función de la replicación de los procesos de investigación que se han llevado adelante, solamente hay una, y es la que dice que este modelo extractivista, este modelo destructor de los territorios, este modelo basado en la química y en la destrucción de la diversidad es ecocida, no genera progreso, no genera desarrollo, sino que genera muerte, genera extinción y genera pobreza y destrucción de los vínculos y de las tramas socioeconómicas y de las tramas de la vida. Y me parece que eso también hay que decirlo, Gastón, porque si no, uno corre el riesgo de seguir siempre corriendo atrás, de tener que refutar lo que dicen los poderosos, que como tienen acceso a los grandes medios y a las grandes campañas de publicidad, terminan logrando que mucha gente repita esas mentiras, ¿no? Está claro. A ver, volvamos a aquello de ciencia digna. ¿Cómo lo definís? ¿Cuál es tu experiencia? Si se lo tenés que explicar a alguien, ¿desde qué lugar lo haces?
A ver, yo siempre uno de mis referentes en la ciencia digna y de muchos de nosotros es Andrés Carrasco, un científico médico, embriólogo, hacía embriología molecular, el director del laboratorio de embriología molecular de la UBA, que fue presidente del CONICET. O sea, que nadie puede, que tuvo avances y generó avances científicos extraordinarios con la identificación de los genes COX y HOX ya en la década del 80 del siglo pasado. Ese científico está que en algún momento dijo, mi trabajo tiene sentido, sí, solo sí, lo que yo hago puede ayudar a que las comunidades puedan vivir mejor. Ese científico fue el que cuando escuchó a las madres de Barrio Tuzangó, anexo de Córdoba, decir que sus hijos se morían y se enfermaban por la exposición a los agrotóxicos de los campos de enfrente, se encerró en su laboratorio no para ponerse las anteojeras como hacen muchos, sino para empezar a investigar a ver si realmente esas mujeres tenían razón. E identificó en su laboratorio que el mecanismo por el cual los herbicidas en base a glifosato afectan el ácido retinoico, impactan el desarrollo de determinados genes que estimulan y predisponen a malformaciones congénitas que incluso llevan a abortos o al desarrollo de problemas en lo que es la estructura esquelética, ¿está? Y por eso las malformaciones de la línea media. Entonces, ese científico que tomó la decisión de no esperar que su investigación sea publicada en un paper que van a leer 5 científicos como él y que no va a salir de ahí, digamos, para poder recién decir, bueno, ya tengo un paper más, sino que dijo, yo no puedo perder todo ese año o esos 2 años que hay que perder para difundir el resultado de un trabajo. Fue cuando hizo eso, cuando lo llamó a Darío Aranda y le dijo, yo quiero difundir lo que he descubierto, porque he descubierto algo que es gravísimo. Sufrió el escarnio, sufrió la degradación, sufrió que quienes estaban en ese momento en el Ministerio de Ciencia y Tecnología, que después siguieron durante los gobiernos del 2015 al 2019 y que ahora siguen todavía, porque el actual ministro era el acólito del ministro anterior, digamos, no hay que olvidarnos de esas cosas, está, y lo degradaron, lo denigraron, le impidieron ascenso, lo persiguieron, le mandaron matones a su laboratorio. Ese científico fue castigado por haber dicho en los medios de comunicación, antes que salga publicada en una revista científica, que su trabajo había demostrado que el modelo de herbicidas que se usaba en nuestro país era dañino para la salud. Y resulta que no quieren hacer creer que aquellos que están investigando con vacunas transgénicas sin ningún tipo de científico serio o con antecedentes de haber generado daño en las comunidades por el uso de sus productos y que están violando todos los protocolos de investigación de acuerdo a lo que dice la bioética y lo que se firmó después de Helsinki en adelante, son salvadores del mundo porque en menos de un año quieren acelerar el proceso saltándose todos los pasos científicos que llevan hasta 10 años los desarrollos de tecnología que puede resultar en una estrategia terapéutica para, por ejemplo, el abordaje del coronavirus. Yo digo, la ciencia digna es la ciencia que no se arrodilla ante la corporación, que no se arrodilla ante el poder económico y el poder político, porque se pone a estudiar no lo que las corporaciones necesitan, sino se pone a estudiar lo que los pueblos realmente necesitan para poder construir la información que hace falta para luchar por una vida digna, que es nuestra definición de salud, Gastón, ¿no? El ejercicio del derecho a luchar por una vida digna, fortaleciendo las diversidades y deconstruyendo las hegemonías, porque además, cuando predomina la enfermedad, lo que se pierde es la libertad. Entonces la salud es una herramienta fundamental para la libertad de los sujetos y los pueblos. Y la ciencia digna trata de eso. Trata de gente que pone su carrera, su trabajo y su prestigio al servicio de las comunidades, que decide salir de los laboratorios, no para embarrarse y volver después y lavarse rápido los pies, sino salir de los laboratorios para escuchar qué es lo que el pueblo que financia nuestros estudios, que financia nuestros sueldos y financia nuestras investigaciones necesita que nosotros estudiemos para poder mejorar sus condiciones de vida. Eso es la ciencia digna, la ciencia sin conflictos de interés con las corporaciones y los poderes de turno. La ciencia que se piensa desde nuevos paradigmas, desde paradigmas de diálogos, desde paradigmas de encuentros amorosos a partir de los diálogos de saberes desde la diversidad, el encuentro con las comunidades, con los pueblos, con los que piensan distinto, no para destruirlos, sino para aprender desde la diversidad,
para generar diálogos que nos permitan encontrar en esas diversidades los puntos de acuerdo que nos permitan salir adelante en situaciones de crisis como esta, no de la mano de enriquecer a 4 corporaciones, sino de la mano de fortalecer a las comunidades y desarrollar estrategias comunitarias, participativas, de cuidados amorosos que nos permitan mejorar nuestra calidad de vida. Vos sabés que un poco el panorama o el cuadro de situación es bastante desalentador, ¿no? Por todo lo que estamos charlando y tal vez por todo lo que nos está quedando afuera, ¿no? Desde el- la megaminería, el fracking y todas otras cuestiones. Te pregunto, ¿dónde está por decirlo de una manera trillada, esa luz al final del túnel? ¿Hacia dónde tenemos que ir? ¿Dónde tenemos que apuntar? Digo, se me ocurre, no sé, la agroecología, se me ocurre la promoción de pequeños productores, el consumo de alimentos de cercanías. ¿Hacia dónde tenemos que ir? Mira, yo soy médico, no soy ni estadista, ni economista, no soy médico. Como médico te puedo decir que lo primero que necesitamos los seres humanos para poder vivir cuando atravesamos el canal de parto es respirar. Eso es lo primero. Entonces necesitamos en primer lugar tener aire que sea saludable, aire que no nos enferme. Antes del COVID-19 ya la OMS reconocía que la mala calidad del aire en el mundo por año se cobraba 7 millones de muertes. Antes del COVID-19, 7 millones de personas se morían por año en el mundo por la mala calidad del aire que respirábamos y que no podíamos elegir no respirar. Entonces, para cuidar el aire lo que necesitamos es tener territorios saludables, es tener más cantidad de territorios forestados, pero no plantaciones de monocultivos, sino territorios forestados desde la diversidad, monte nativo, bosque nativo, humedales. Eso es lo que necesitamos para cuidar el aire, que es lo primero que necesitamos para poder vivir. Y lo segundo es el alimento. Sin alimento no podemos vivir. Y si sin alimento no podemos vivir, lo que necesitamos es garantizar alimentos para poder transitar nuestros ciclos vitales de manera saludable. Y ese alimento, que no es lo mismo que cualquier comida, porque el alimento es toda sustancia que cuando incorporamos a nuestro organismo, permite que nuestro organismo realice su ciclo vital saludablemente. Ahora, si tiene transgénicos, si tiene venenos, si es un ultraprocesado, eso no permite que nuestras células y nuestros sistemas inmunológicos se desarrollen saludablemente. Eso nos daña. Entonces eso es comida contaminada, no es alimento. ¿Está claro? Entonces, la producción del alimento, la generación del alimento, que es clave para la salud de los pueblos, viene de la mano de la agroecología, de la producción en pequeña y mediana escala, sin químicos, sin transgénicos, que es posible, que garantiza que la gente pueda acceder a un alimento de verdad y de calidad, y que además genera trabajo. El modelo agroindustrial de transgénicos dependientes de venenos no solo destruye el territorio, enferma con los químicos, genera alteración de los ecosistemas, sino que no genera trabajo. Y no solo que no genera trabajo, sino que más expulsa gente. Los datos del Censo Nacional Agropecuario del año 2018, Gastón, han evidenciado que desde que se instaló el modelo de transgénicos dependientes de venenos en el año 96 hasta el 2018, más específicamente desde el 2002 al 2018, desapareció en Argentina un productor cada 2 horas. Un productor menos cada 2 horas. ¿Dónde está el modelo de desarrollo exitoso de los transgénicos dependientes de venenos? Que además nos transformaron a nosotros como país en un país productor de commodities, que antes producía alimentos pero que ahora produce commodities, que antes producía carnes de primera calidad y ahora produce feedlot, que no solo no es carne de primera calidad, sino que daña y mata. Y además genera con las excretas de esa forma de producción, ya sea de vaca, de cerdo, o con las producciones intensivas industriales de aves, genera contaminación, genera resistencia bacteriana, genera daño en los territorios y daño en las comunidades. Entonces, lo que necesitamos es recuperar los ciclos vitales, recuperar el entendimiento de que la vida necesita de tiempos para poder transcurrir a partir de la diversidad. Yo lo vengo diciendo hace bastante, Gastón. Hay 3 dimensiones que tenemos que recuperar si queremos y creemos que vale la pena seguir transitando en este planeta como especie. La primera es la diversidad.
si no reconocemos que en la diversidad radica la posibilidad de la vida, no hemos aprendido nada y vamos camino a la extinción. Sin diversidad no hay vida posible. Y los modelos extractivistas de la minería, del hidrofracking, de la agroindustria, la pesquera industrial, los modelos extractivistas urbanos que han transformado los territorios urbanos en espacios de especulación inmobiliaria para amontonar gente y transformar las ciudades en grandes conglomerados de personas que ni se conocen pero que se estorban y entonces generamos mayor necesidad de antidepresivos o de medicamentos y fármacos para poder contener la ansiedad que implica vivir absolutamente aislados de los territorios. Todo eso está asociado a la destrucción de la vida y a la destrucción de la diversidad. Nosotros necesitamos recuperar la diversidad y necesitamos recuperar la diversidad en un contexto donde tengamos tiempo para que esa diversidad pueda dialogar, donde nos demos los tiempos necesarios para esperar el resurgimiento de la vida en los territorios, donde estemos en condiciones de acompañar los ciclos que la naturaleza tiene. Y para eso hace falta un territorio saludable. Entonces estas tres dimensiones de la diversidad del tiempo y el territorio son claves, y quienes han logrado incorporar ese saber son los pueblos que hace 15.000 años domesticaron al maíz, no en un laboratorio en 4, 5 o en 15 años a partir de miles de millones de dólares, sino a partir de esperar, entender y acompañar durante miles de años el desarrollo evolutivo del maíz para transformarlo en alimento, el desarrollo de la agricultura que lo que hacía era acompañar a las especies en sus diálogos con los territorios para que a partir de los climas, de las características de la tierra, de las características de las lluvias, cada semilla pueda encontrar el momento y el lugar adecuado para poder germinar. Esos son aprendizajes que quienes vivimos en las ciudades hemos perdido, que quienes hemos sido domesticados por los sistemas educativos que tenemos en nuestros territorios hemos perdido, y es más, hemos sido incluso preparados para no poder ver. Necesitamos sacarnos esas anteojeras y empezar a recuperar la posibilidad de ver la importancia que tiene reconocer en la diversidad, en el respeto por el tiempo y en el respeto por el cuidado del territorio, la posibilidad de una salida a esta situación de desastre al que nos ha llevado el modelo extractivista, que no es de desarrollo, que es un modelo que falazmente plantea un crecimiento infinito en un mundo que tiene finitud. Está claro. Y que no aprendió nada de la biología. Perdóname te interrumpa, pero ¿vamos a ver un modelo alternativo al actual? A este que nos está llevando a este desastre, a este ecocidio. ¿Llegaremos nosotros? Digo, yo, un tipo de 40 años, ¿voy a ver otra cosa? ¿O se me acaba todo acá? Mira, Gastón, yo no sé si lo vamos a llegar a ver. Creo que si no lo llegamos a ver, es porque, entre otras cosas, no hemos sabido generar los diálogos necesarios desde los saberes y desde los amores necesarios para que la solidaridad sea lo que impere y no el individualismo, la meritocracia y el sálvese quien pueda. Yo creo que si no lo vemos es por eso. Pero al mismo tiempo entiendo que los ciclos de la vida no son los ciclos de los tiempos de los seres humanos medidos en la vida de un ser humano. Yo lo mido en la vida de los pueblos, que van más allá de la vida individual. Y yo lo que sí pretendo hacer es el máximo esfuerzo posible para que mi hija, para que mis sobrinos, para que sus amigos, los hijos de mis hermanos y de mis hermanos de la vida y aquellos que no conozco todavía, cuando tengan la posibilidad de en algún momento asumir la responsabilidad de la lucha y de la resistencia y de la construcción del mundo que se merecen vivir. Lo que no nos puede pasar, Gastón, es que nos gane el desánimo, que nos gane la sensación de que, bueno, ya no podemos y esto se terminó, y entonces, como dijo Lovelock, que en algún momento fue muy interesante y después se cansó y dijo, bueno, ya está, ya no me escucharon, entonces que venga la energía nuclear y destruyamos todo, total, a nadie le importa lo que pase en el mundo. Yo no quiero ser Lovelock. Yo quiero plantear otra cosa. Yo digo, necesitamos que cuando nos llegue el momento de transformar esto que somos hoy como materia y energía en otra parte, en otra forma de materia y energía, para que otros puedan venir, esos otros tengan algo preparado mejor de lo que nosotros lo hemos recibido. Y esa creo que es la tarea. Bien, Damián, te hago las dos últimas preguntas.
Me interesa tu mirada sobre este gobierno nacional, digo, en materia ambiental. ¿Cómo lo estás viendo? Digo, todavía no. Estamos por llegar al año, pero digo, ¿viste buenas señales? ¿Viste alguna suerte de voluntad real de querer cambiar este panorama actual? ¿O crees que se va hacia la profundización del modelo extractivista? A ver, yo por un lado creo que hay un salto cualitativo muy importante entre alguien que se vestía de plástico para hacerse el ambientalista y alguien que se sube en un helicóptero y llega a un territorio arrasado a pedir que la justicia actúe de manera inmediata. Creo que ahí hay una gran diferencia Claro. y creo que hay que Uno era decirlo con todas las secretario letras. y este es ministro, por lo menos. No, no, uno era ministro, no te olvides. Ah, Era Balmas, ministro, claro. lo degradaron a secretario, Exacto, exacto. mantuvo el sueldo de ministro mientras era secretario y la misma lógica de cuando era ministro. ¿Está? Eso me Mm. parece que hay que plantearlo, por un lado. Por otro lado, digo, y esto creo hay que decirlo porque uno puede ser muy crítico para muchas cosas, pero las cosas que hay que rescatar, es necesario rescatarlas, porque si no, caemos en, creo yo, el error de decir son todo igual, hay que prender fuego todo, hay que agarrarlo a todo. Y creo que eso no abona a ningún diálogo ni a ninguna construcción de salidas. Lo que me preocupa es que mientras tenemos ministros que tienen algunos posicionamientos públicos al menos, como los que ha tenido el ministro Cabandier, hay otros ministros del mismo gobierno que lo que nos siguen diciendo es que para poder, así como que paradójicamente son los mismos que hace 30 años nos dijeron en el 96, para salvarnos de la crisis hay que transformarnos en productores de commodity transgénicos dependientes de veneno y con eso resolvemos todo. Y hoy, que no solo no se resolvió, sino que se empeoró, nos dicen, bueno, pero ahora lo vamos a resolver transformándonos en el chiquero de China, o Exacto. transformándonos en la minera de China, o en el lugar donde los chinos hagan sus grandes represas de río de llanura en la Patagonia Argentina, o donde las grandes petroleras terminen de destruir lo que queda del territorio en la zona de Vaca Muerta, subsidiadas por el Estado, o sea que lejos de garantizarle ingreso de dinero al país, le sacan dinero porque está subsidiado por todos nosotros el extractivismo en Vaca Muerta, y cuando terminen allí, donde ya además han arrasado con los productores de frutas que teníamos en esa región del país y ahora no tenemos más, y vengan por los territorios que habitamos ahora aquí en La Pampa, los que estamos arriba del acuífero guaraní y de la segunda reserva de gas y petróleo de esquisto más grande después de Vaca Muerta. Entonces digo, me preocupa eso, me preocupa que se nos diga, por un lado, entre salud y economía, siempre elegimos la salud y no la economía, pero mientras tanto, que el extractivismo avance y destruya los territorios, que el extractivismo avance como sea, sin gente en las calles para poder resistir, sin gente en los territorios para poder resistir, están arrasando con el fuego, con las Caterpillar e incluso a sangre y fuego, asesinando referentes en nuestros territorios. No hablo solo de nuestro país, sino de nuestra América Latina, ¿no? Hoy ser defensor del territorio y del ambiente en América Latina es la profesión más riesgosa de todas. Los índices de asesinatos que hay entre los militantes ambientales y defensores de los territorios son terribles en América Latina, son los más altos junto con África del planeta. Entonces me parece que eso también hay que decirlo. Y creo que en nuestro país, lamentablemente, esa tensión, esa contradicción se ve hoy en el gobierno, pero saludo que al menos se vea. En el gobierno anterior ni siquiera se veía. Al menos acá tenemos esa contradicción y esa tensión en la cual creo yo que con los movimientos sociales y con las personas y los pueblos en las calles y construyendo resistencias saludables que permitan pensar en reexistencias, creo que tenemos posibilidades todavía de torcer algunas cuestiones, torcer algunos intereses y hacer prevalecer en este gobierno el sentido de la defensa de la vida y de la soberanía por sobre el sentido de transformarnos en una colonia más, sino que en vez de Europa, como fue hace 500 años, o de Estados Unidos, como estamos siendo hoy, seamos una colonia de China. Yo, Gastón, no quiero que mi hija, que mis sobrinos, que los hijos de mis amigos, ni quiero yo vivir en una colonia. Yo quiero seguir viviendo en un país soberano, en un país independiente, y para eso necesitamos que nuestros territorios sean nuestros, que nuestros modos de producción no enfermen ni maten y nos garanticen la posibilidad de darle alimentos sanos y de calidad a todas nuestras poblaciones. Buenísimo. Bueno, entonces, ¿salimos mejores o peores de esta pandemia? ¿Qué opinás? Viste que se Mirá, instaló eso en un momento, ¿no? Como que esto parecería que nos iba a hacer muy bien como humanidad.
Yo tengo que hacer un reconocimiento, Gastón, público, que es Sí, que yo me comí la curva de que salíamos mejor. Yo cuando a principio de la pandemia mostraban las fotos y los videos de la naturaleza que recuperaba este territorio, sí. los informes de calidad de aire en el mundo, dije, bueno, capaz que ahora sí, capaz que esto sirve. Y la verdad que me comí la curva porque no solamente no fue así, sino que se empeoró todo. Y yo creo que hoy, mirando, claro que con el diario del lunes todos ganamos el 15 pero digo, hoy mirándolo retrospectivamente, creo que quizás también eso fue parte de algo que se intentó construir como una especie de romantización de el proceso que estábamos viviendo para que no viéramos la gravedad de lo que estaba ocurriendo en realidad, que era el avance descarnado del extractivismo en todos nuestros territorios. Entonces me parece que eh, haciendo ese reconocimiento, yo suelo decir, como una vez leí a Sábato en La Resistencia, ¿no? Hay días que me levanto con una esperanza demencial, una esperanza de loco, decía Sábato, son días en los que pienso que la posibilidad de una vida más humana está al alcance de la mano, y este es uno de esos días. Yo creo que mientras tengamos posibilidad de encontrarnos, de mirarnos a los ojos, de dialogar amorosamente, de respetarnos en la diversidad para la búsqueda de los acuerdos que nos permitan construir un territorio sano, un territorio sin venenos, un territorio sin transgénicos, un territorio donde podamos cohabitar con las otras especies que hacen posible que nosotros existamos, siempre hay posibilidad, siempre hay una posibilidad de salir mejores. Y además, creo que como especie humana, aunque muchos dicen otra cosa, nosotros tenemos la capacidad de aprender para ser mejores. Porque lo que ha puesto al planeta en vilo como estamos hoy no fue la especie humana, Gastón, y esto tenemos la obligación de decirlo. Lo que puso al planeta en vilo fue el 1% de la población del mundo. A lo sumo, el 10% más rico. Pero si el 1% de la población del planeta genera el doble de gases de efecto invernadero que el 50% más pobre del planeta, claramente no es la humanidad la responsable del desastre y del ecocidio del planetario, sino que es ese 1% o a lo sumo ese 10%, si queremos agrandar un poco más, que toman las decisiones y tienen el poder económico, militar y político para arrasar con la vida del resto. Entonces, falta que ese otro 90% nos organicemos, falta que ese otro 90% nos reconozcamos, nos encontremos, nos demos cuenta de que realmente nos han fragmentado para que no seamos capaces de ver que somos parte de un todo, y nos han fragmentado para que no seamos capaces de construir las resistencias necesarias para evitar el avance de la destrucción de la vida. Y entonces la tarea por delante es volver a unirnos, es reencontrarnos, es reenamorarnos de nosotros como especie, reenamorarnos de nuestros territorios, y desde esos espacios, desde esos diálogos, desde esos encuentros, desde esas miradas, desde la diversidad, como decía al principio, creo que tenemos la posibilidad maravillosa de construir otra sociedad para habitar en este planeta, porque no hay otro planeta para habitar. Clarísimo. Me encanta que hagas mucho hincapié en el amor, ¿no? Y en las relaciones amorosas. Eso me llama la atención. Probablemente no sea una palabra que se escucha mucho en los, digo, en los enunciados científicos o de médicos, lo cual me parece espectacular. Pero Gastón, la vida nace a partir del amor, la vida existe a partir del amor, de los diálogos amorosos de la diversidad, fue de donde, a partir de ese Big Bang de hace 15.000 millones de años, ¿está? Fueron los diálogos y los encuentros amorosos, las cooperaciones, los mutualismos entre distintas especies y organismos, lo que permitió que la vida se construya como se ha construido. Entonces, eso hay que, a ver, Darwin no estaba en lo cierto cuando dijo que somos el resultado de la competencia. Somos el resultado del diálogo, de la solidaridad, del mutualismo y la cooperación, como dice Jan Illich, como decía Margulis. Digo, nosotros estamos en este momento, estamos en un punto de inflexión en el que o recuperamos la posibilidad de mirarnos y entendernos como resultado de los diálogos amorosos que hacen posible la vida, o habremos perdido la posibilidad maravillosa de
reencontrarnos con lo que vale la pena, ¿no? Y yo creo que es así, no por una cuestión de romanticismo publicitario, sino es así porque la biología nos ha enseñado que la vida es a partir del diálogo, la cooperación y el amor, y no a partir de la competencia y la destrucción del distinto. Bueno, Damián, ¿la pasaste bien? ¿Te sentiste cómodo? Ni hablar, la verdad que estos son los diálogos a los que me Claro, refería cuando te decía poder mirarnos a los ojos, encontrarnos, dialogar, charlar, genial. e ir buscando, y además ir pensando en voz alta, porque quizás muchas de las cosas que nosotros pensamos hoy, como yo te decía recién, no la pensábamos hace 7 meses atrás, y capaz que no las pensemos así dentro de 7 meses o dentro de 2 meses, si tuviésemos la posibilidad de encontrarnos con más gente, de abrazarnos con más gente, de recuperar la maravilla del encuentro para a partir de allí seguir pensándonos de nuevo entre todos, ¿no? Así que te agradezco enormemente esta posibilidad, este diálogo. Ojalá puedas seguir haciendo estos diálogos con muchos más. Sé que este es tu primer diálogo. Sí, Y sí, voy a ver, no sé, sufrí demasiado, así que no sé, vamos a ver, pero la verdad que no, en serio, ahora una vez que empecé a hablar con vos ya me olvidé de todo, dejé todo atrás, los nervios y eso, y la pasé muy bien. ¿Te vemos ahora en algún lado? Digo, ¿estás haciendo algo con Rosa Luxemburgo, tal vez con la UTN, con la UTT? sí, bueno, nosotros gracias al apoyo de la Fundación Rosa Luxemburgo, pudimos llevar adelante este año 2 cohortes. De hecho, la segunda cohorte está haciendo en estos momentos del primer curso virtual que hicimos como Instituto de Salud Socioambiental, junto con Médicos del Mundo Argentina, junto con la Red de Salud y Ambiente de ALAMES, la Asociación Latinoamericana de Medicina Social, y el Grupo de Antiextractivismo del Movimiento por la Salud de los Pueblos a nivel global. Llevamos adelante, bueno, un curso de introducción al análisis de los procesos de salud en contexto de extractivismos, que habíamos pensado que podía llegar a interesarle a 40, 50 personas, y tuvimos casi 400, 260 inscriptos en la primera vez, y la Éxito. segunda vez que abrimos también otro tanto, así que fue muy interesante. Y también estamos acercándonos mucho y esperando que nos permitan empezar a movernos de nuevo las condiciones sanitarias para volver a encontrarnos cara a cara con los compañeros de la UTT, a quienes le tenemos un gran respeto, porque como ya hemos dicho muchas veces, ¿no? Para nosotros los primeros trabajadores de la salud son los trabajadores de la tierra, y los compañeros de la UTT además están haciendo un proceso de intentar avanzar hacia la transición para la agroecología, con espacios que ya están produciendo agroecológicamente y otros que están intentando hacer esa transición con mucha fuerza, con mucha contradicción también, con muchas resistencias, pero con la firme convicción de avanzar hacia esos procesos. Y nosotros queremos, como espacio dedicados al trabajo en el cuidado de la salud, en la búsqueda de estrategias para el cuidado de la salud, que entendemos a la salud de los seres humanos como parte de la salud de los territorios, hacer nuestro aporte. Así que estamos ahí, ya desde el año pasado habíamos empezado a trabajar un proyecto que ojalá podamos, en cuanto se levantan las restricciones para movernos, poner en territorio, hacer carne en los territorios de verdad, para avanzar en otro tipo de lógicas de cuidados comunitarios de la salud y de estrategias de encuentros para esos cuidados. Así que bueno, por ahora estamos en eso. Como te decía, acabamos de terminar un informe técnico sobre el impacto de los humos que genera el incendio y la destrucción del humedal en la salud. Esto está publicado en nuestra página de internet, que es saludsocioambiental.net.ar. Aprovecho y paso el chivo. Quien quiera bajar ese Perfecto. informe se baja gratis. Estamos terminando otro informe sobre el impacto en la salud de la producción intensiva de ganado porcino, como para poder hacer nuestros aportes como salud socioambiental a estas discusiones que se están dando y que entendemos tienen que también darse en la calle, con el pueblo movilizado, diciéndole a nuestros representantes y a quienes nos gobiernan hoy y a quienes nos quieren gobernar en el futuro, que ya se acabó el tiempo en el que una vez que llegan al sillón pueden hacer lo que quieren. Estamos en el tiempo en el que los miramos a los ojos, sabemos quiénes son, sabemos dónde están, y no vamos a parar hasta que den explicaciones de por qué avanzan en el sentido de la destrucción de los territorios y de la vida humana, y no en el sentido del cuidado y la salud de la vida y la salud de los ecosistemas. Así que bueno, en eso estamos, entre otras cosas, además dando clases. Eso lo seguimos dando desde la materia de salud socioambiental, aprendiendo a dar clases virtuales, pero bueno, también ese es parte de los aprendizajes que tenemos que dar. Y en lo personal, bueno, en la facultad, en la carrera de medicina de la Universidad del Chaco Austral, allí en el norte, intentando garantizar también otro espacio de formación médica
con profesionales comprometidos con la sociedad, con su pueblo y su tiempo, y fuerte contenido científico. Así que bueno, más o menos en eso estamos andando. Buenísimo. Damián, gracias por la charla, gracias por todo lo que haces. Saludamos a la gente que se copó, los que estuvieron ahí mirando, a los amigos que me escribieron. Así que nada, un abrazo, espero que la hayan pasado bien todos. Nos estamos viendo por ahí. Abrazo fuerte, Gastón, y abrazo a todos los que nos estuvieron acompañando. Muchas gracias.